Y Jesús le dijo, ese no es el evangelio que yo vine a predicar. El que está de mi parte no está en mi contra. Amén. Por eso, escucha, mujer de Dios, hombre de Dios, tú que tienes un altar, Dios que te ha dado la oportunidad de ministrarle a miles, a personas. Escucha, Dios no te ha llamado para desintegrar su grupo, ni para dividirlo. Dios no te ha llamado para ser juez en este evangelio. Dios lo ha limpiado, que ahora Dios lo ha libertado, que ahora Dios le ha dado nombre, que ahora Dios le ha dado carácter. Pero cuando ellos toman un micrófono, cuando ellos toman una plataforma, se le olvida lo que Dios ha hecho. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Un verdadero evangelio no acusa. Un verdadero evangelio sana. Un verdadero evangelio no señala. Un verdadero evangelio levanta. Un verdadero evangelio no te saca tu pasado. Un verdadero evangelio te dice pescate, pero te puede levantar. Un verdadero evangelio no viene para hacerte juicio, porque el apóstol Pablo dijo que nosotros no hemos sido puestos para juicio, sino para misericordia. Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga de una manera especial en esta preciosa hora. Damos gloria a Dios que nos permite estar aquí una vez más. Transmitimos buenas noticias desde CDR, Cápsula de Restauración, desde San Francisco de Macorís para todo el país y el mundo. Le damos la gloria a Dios por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y hoy es un momento más, una oportunidad más para eso. Nos gozamos en esta preciosa hora de tener con nosotros a nuestro hermano pastor. Yo voy a permitir que el pastor brevemente se presente en esta hora y él estará en esta ocasión trayendo una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Dios le bendiga. Soy el pastor Alexander Mercedes. Estamos en Huiza, pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Como te diría, estamos acá para ministrar la palabra de Dios en esta ocasión. Amén. Nos gozamos, pastor, de tenerle y sabemos de que Dios ha de glorificarse. Invitamos, si no te has suscrito, te suscriba, comparta esta palabra con alguien, porque en los próximos minutos estoy seguro de que algo ha de acontecer por el poder de la palabra. Así que Dios te bendiga y el pastor con todos nosotros para compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, nosotros que queremos, después de saludarle, ¿verdad? Tomar una porción de la palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 16, versículos 15, 16 y 17 del capítulo 1. Capítulo 1 okay, de la carta del apóstol Pablo Romano, versículo 15 al 17. Amén. Dice, porque así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros, Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón que queremos compartir con la audiencia y queremos ministrar bajo el tema el verdadero evangelio. Amén. Hace ya más de 2000 años que tenemos, ¿verdad?, la palabra evangelio circulando y de alguna manera muchos la han oído. Quizás la mayoría no comprenden su significado o por qué. Pero todo el que escucha por lo menos el término evangelio sabe que se le está hablando de buena nueva, sabe que se le está hablando de Jesús, sabe que tiene relación con el reino y que tiene relación con el Hijo de Dios. Y Dios ha puesto esta palabra de ministrar, esta palabra, el verdadero evangelio, porque a pesar del avance que ha tenido el evangelio a nivel universal, creo que se han infiltrado falsos evangelios.
se han estado ministrando, predicando falsos evangelios. Y yo trajo esto y ministró fuertemente a mi corazón. Y esa palabra es la que queremos compartir en el día de hoy con ustedes, el verdadero evangelio. Aleluya. Yo estoy seguro que, como dice la carta del apóstol Pablo, el apóstol sentía entusiasmo por ministrar la palabra en Roma, ¿verdad? Amén. Por llevarle el evangelio, como dice el apóstol, el evangelio a los romanos que habían creído, ¿verdad? Y que hay una postdata allí donde el apóstol entendía que se necesitaba instruir a aquellos que habían creído en Roma. Y Pablo dijo, es necesario que ellos conozcan el verdadero evangelio. Aleluya. ¿Cuál era la preocupación del apóstol si el apóstol todavía no había viajado a Roma? Si el apóstol todavía no había incursionado en terreno romano. Bueno, el asunto es que a Pablo se le encargó precisamente por el Señor Jesucristo ministrar, evangelizar y llevar el verdadero evangelio. Recordemos que este señor posteriormente fue llamado por su nombre gentil, Pablo, ¿verdad? Porque anteriormente lo conocemos en la palabra de Dios, en la historia bíblica, como Saulo de Tarso. Y no es más que tenía su nombre, cuando trabajaba para los judíos, tenía su nombre judío. Pero ahora es que Dios le da una comisión para trabajar exclusivamente, llevar el verdadero evangelio a los gentiles. Entonces Dios le autoriza su nombre gentil, que es Pablo, que significaba pequeño, que por su estatura le llamaban de tal forma. Entonces el apóstol Pablo, como comisionado por Dios para llevar, para defender el verdadero evangelio, ahora él tiene una preocupación. Él sabe que hay un grupo en Roma que ya cree, él sabe que hay un grupo en Roma que predica, él sabe que hay un grupo en Roma que glorifica al Señor, él sabe que hay un grupo que ha recibido la buena nueva. Pero aquí el apóstol hace un recorrido porque él sabe lo que será encargado de parte de Dios, y es predicar el verdadero evangelio. Y Pablo dice con gozo, yo quiero ir donde ustedes. Y cuando buscamos información esta bíblica, descubrimos que cuando Pablo llega a Roma, una de las visitas de Pablo, la principal visita de Pablo a Roma, es para instruirle acerca del evangelio que él personalmente recibió del Señor. Por eso Pablo en una ocasión defiende su ministerio y dice, porque yo no fui llamado por los hombres, yo no fui instruido por los demás apóstoles, yo fui ungido y llamado por el mismo Cristo a predicar este evangelio. Y me da mucha pena decir desde esta plataforma, señores, que hemos recibido diferentes bombardeos acerca de tantos evangelios modificados por los hombres, hechos a la anchura, bendito el Señor, de los hombres, a una medida de los hombres. Sin embargo, el verdadero evangelio no es el evangelio que estamos viendo que se está predicando, se está moviendo en muchas plataformas, que se está moviendo en las redes sociales, que se está moviendo aún en muchas iglesias. Porque el evangelio ahora es quítate tú para ponerme yo. El evangelio ahora es criticar al que hizo, cuando el que está criticando muchas veces ni siquiera está haciendo. Sin embargo, el verdadero evangelio, en una ocasión se quiso dinamizar esto en la iglesia primitiva, y el apóstol Pablo dijo, hey, tranquilo, pero recuérdense una cosa, Cristo no está dividido. Amén. ¿Por qué escucho entre vosotros, entre los gentiles, específicamente entre la iglesia de Corinto, entre los hermanos cristianos de Corinto, que nos recibieron con gozo, que son unos hermanos que yo siempre los resalto? Dice el apóstol Pablo, estoy parafraseando, el apóstol Pablo dijo, hay un problema entre vosotros, y es que cuando yo fui entre vosotros le enseñé a ustedes un evangelio limpio, le enseñé el evangelio que a mí se me enseñó, y el que se me fue instituido para enseñar ese evangelio fue el que yo también prediqué. Pero escucho ahora que algunos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso está dividido Cristo? Santo. ¿Acaso este es el evangelio original? ¿Acaso este es el evangelio que yo le prediqué a ustedes? Cuando yo fui ante ustedes, yo no fui con evangelio de Cefa, gloria a Dios, no fui con evangelio de Pablo, no fui con evangelio de Apolo, fui donde ustedes con el evangelio de Cristo. Amén. Entonces Pablo tiene que hacerle una aclaración, porque esto no es nuevo, hermano. Estamos viendo diversos evangelios desde los tiempos apostólicos, desde el inicio de la iglesia primitiva. Amén. Y entonces en estos tiempos Dios quiere hacer un llamado a la iglesia. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? Es el evangelio conforme a la cruz de Cristo. Es el evangelio que fue derramado en aquella cruz por amor Gloria a la humanidad. Veo un evangelio que demigra a la humanidad, cuando el verdadero evangelio de Cristo es tener compasión
compasión por la gente. La Biblia dice que en una ocasión andaba una multitud detrás de Jesús y de repente los discípulos dicen: Señor, mira, despídelo porque ya está tarde y no van a encontrar donde comer, no han comido, esta gente anda en ayuna. Y Jesús dijo: denle vosotros de comer. Pero allí hay una aclaración bíblica y la Biblia dice que Jesús tenía compasión por la gente. Amén. El verdadero evangelio no usa a la gente. El verdadero evangelio tiene misericordia de la gente. Amén, amén. Y escuche esto con cuidado, porque a veces la gente se deja llevar. Y ¿sabe qué es lo que a mí me apena, hermano? Lo que a mí me apena no es siquiera que se esté predicando un falso evangelio. Lo que a mí me apena es la cantidad de gente que están aplaudiendo y apoyando el falso evangelio que se está ministrando. En una ocasión la Biblia dice que los mismos apóstoles llegaron donde Jesús en el capítulo 12 de Mateo, versículo 30 en adelante, y le dijeron: Señor, mira, hay un problema. Encontramos un grupo que estaba ministrando en tu nombre. Encontramos un grupo que estaba hablando en su nombre y se lo prohibimos. Se lo prohibimos porque tú no le has dado autorización. Y la Biblia dice que el Señor le dijo: pero ¿cómo fue? Sí, se lo prohibimos. Y ellos pensaron que iban a recibir halago de Cristo. Así es que se hace. Y Jesús le dijo: ese no es el evangelio que yo vine a predicar. El que está de mi parte no está en mi contra. Amén. Por eso, escucha, mi mujer de Dios, hombre de Dios, tú que tienes un altar, Dios que te ha dado la oportunidad de ministrarle a miles, a personas. Escucha, Dios no te ha llamado para desintegrar su grupo, ni para dividirlo. Dios no te ha llamado para ser juez en este evangelio. Dios te ha llamado para llevar buenas nuevas. Dios te ha llamado para llevar auxilio a aquellos que se están ahogando, asfixiando en el pecado, en la mentira, en el engaño, en el desorden moral. A eso Dios ya te ha llamado. Da pena decir que mucha gente toma una oportunidad para ministrarle a cientos, incluso en lugares públicos donde tenemos personas que no son creyentes, y usted ve cómo demigran la iglesia, usted ve cómo demigran a los demás cristianos. Dios no te llama, eso no es evangelio. La Biblia prohíbe tal cosa. Gloria. Cristo dijo: mire, pues no se lo prohíban, porque el que está conmigo no está en contra de mí. Y si ustedes se lo están prohibiendo, aunque ustedes anden conmigo, ustedes están en mi contra, porque ellos están hablando de mí, ellos no están hablando de ellos, es de mí que están hablando. Por tanto, no se lo prohíban, que el evangelio verdadero es hablar de Jesús. Recuerda que no somos enemigos ni somos contrarios, somos de la misma barca. Amén. Somos del mismo ejército. Amén. Por tanto, yo no tengo que usar una plataforma para hablar de los demás predicadores. Sí. Yo no tengo que usar un altar para hablar de los demás pastores. Eso no es evangelio, eso es falsedad. Alabado el nombre del Señor. El evangelio que la Biblia enseña es un evangelio de misericordia. Amén. El evangelio que la Biblia enseña es que aún en la antigüedad la Biblia dice que tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo esto Jehová te recogerá. Amén. Porque esa es la matiz, ese es el centro, es el inicio del evangelio. Recoger a aquel que no tiene donde ampararse. Por eso Moisés decía que bajo sus alas iba a estar seguro, aunque en tiempo de angustia en el desierto andaba corriendo. Él dijo: no, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque sabía Moisés que aún en el pueblo que él estaba guiando, Moisés sabía que había un refugio para Dios. Amén. Porque Dios no es el Dios que desecha, Dios es el Dios que ampara. Amén. Por eso usted ve que la Biblia dice que Jesús dijo: todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Aleluya. Este evangelio no es un evangelio para demigrar. Este evangelio es un evangelio que hemos entendido, que hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido. He visto mucha gente en el mundo que ahora Dios lo ha limpiado, que ahora Dios lo ha libertado, que ahora Dios le ha dado nombre, que ahora Dios le ha dado carácter. Pero cuando ellos toman un micrófono, cuando ellos toman una plataforma, se le olvida lo que Dios ha hecho. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Aleluya. Un verdadero evangelio no acusa. Un verdadero evangelio sana. Un verdadero evangelio no señala. Amén. Un verdadero evangelio levanta. Gloria. Un verdadero evangelio no te saca tu pasado. Un verdadero evangelio te dice: pescate, pero te puede levantar. Amén. Un verdadero evangelio no viene para hacerte juicio, porque el apóstol Pablo dijo que nosotros no hemos sido puestos para juicio, sino para misericordia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, estos evangelios, está bueno ya de estos evangelios que se están disipando, que se están predicando, que se están enseñando, que están enfermos, que están contrarios a la palabra de Dios. Evangelios que no paran la hemorragia. Evangelios que lo que hacen es que profundizan la herida. Necesitamos evangelios que pare la hemorragia. Amén. El verdadero evangelio satura la herida. El verdadero evangelio, aleluya, cuando hay tristeza trae gozo. El verdadero evangelio hace que la gente, aunque esté mal, reconozca su estado. Amén, así es. Y ese es el evangelio. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para ministrar a través de esta plataforma. El verdadero evangelio. Da pena decir
Que hay gente que Dios le ha bendecido grandemente, con tremenda audiencia, y no aprovechan esa audiencia para predicar el evangelio que Cristo predicó. Alabado el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo entendía cuál era su trabajo. Quizás diría yo que esta persona está en falta de identidad. El que predica un falso evangelio, el que predica un evangelio diferente al que está establecido, es una persona que no tiene identidad. Falta de Biblia también. Falta de Biblia. Porque una persona que sabe cuál es el verdadero evangelio no se deja mover, ni se deja distorsionar, ni por lo que la gente dice, ni por el grupo que le sigue, ni por quien le aconseja. Porque sabe que su llamado está a representar la verdad. Amén. Y Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria. Y si tú estás representando a Cristo, tienes que representar la verdad. Amén. Y la verdad del evangelio es un evangelio de esperanza. Por eso Cristo dijo: buena nueva es lo que vengo a anunciar. Amén. ¿Y por qué vengo a anunciar buena nueva? Por eso cuando estaba allí preso, Juan el Bautista le mandó a preguntar a Cristo: Señor, óyeme, Gloria. una pregunta, pregúntale a él si él es, o hay que esperar a otro. ¿Qué pasa con él? Jesús no le dijo: yo soy. No. Jesús no le dijo: no, dígale a Juan que yo soy, que no hay problema. O dígale a Juan que yo lo voy a sacar de la cárcel. O dígale a Juan que no se preocupe. La respuesta de Jesús fue: dile a Juan que este es el evangelio. Diles que los ciegos ven. Estoy parafraseando. Amén. Diles que los cautivos son libertados. Amén. Diles que los cojos andan. Aleluya. Dile a Juan que aquellos que habían sido oprimidos bajo la opresión de la tiniebla están siendo libres. Amén. Y que el evangelio de la buena nueva se le ha anunciado a los pobres. Aleluya. Es necesario que la gente, Gracias, los predicadores, Señor, los que ministran en el altar, pastor, evangelista, maestro, entienda esto con claridad. La señal del evangelio, las señales del evangelio no es palabra. Las señales del evangelio es evidencia. Amén. Y por eso Cristo le dice: yo no necesito palabra. Díganle a Juan lo que ustedes han visto. Ustedes han visto aquí que los que han venido atados se han ido libres. Ustedes han visto que los que han venido enfermos se han ido sanos. Por tanto, lo que ustedes necesitan decirle a Juan es que la evidencia sobran. Y por eso no Gloria queremos a Dios. un evangelio de simple palabrería. Amén, amén. Porque creo que estamos sobrados de palabras. Así es. Creo que lo que nos falta es un evangelio de evidencia. Un evangelio que evidencie lo que hablamos, lo que predicamos y lo que decimos desde el altar. Y por eso este verdadero evangelio que quiero ministrar, o que estoy ministrando en esta hora, ese es el evangelio que va a sacar a nuestro mundo sin esperanza. ¿Usted sabe cuántas personas esperando una palabra? Así es. ¿Usted sabe cuántas personas locos porque le digan: mira, Jesús puede cambiar tu historia porque cambió la mía? Así es. Ese es el evangelio. Cristo te ama. Cristo te ama. Gloria a Dios. ¿Sabes cuántas personas están esperando en un momento una palabra de restauración y de levantamiento? ¿Sabes cuántas personas están ahora mismo a punto de quitarse la vida, esperando que alguien no lo acuse, sino alguien que pueda entender su condición? Así es. Y la Biblia dice que demos por gracia lo que hemos recibido. ¿Y qué fue lo que recibimos? La libertad. Gracia, ¿Qué fue lo que misericordia, recibimos? El verdadero perdón. evangelio, perdón. Aleluya. ¿Qué fue lo que recibimos? Restauración. Misericordia. ¿Qué fue lo que recibimos? Consolación. Amén. Cuando no la encontrábamos. Amén. ¿Qué fue lo que recibimos? Refugio cuando andábamos de aquí para allá y allá para acá, Padre. sin lugar. ¿Y qué es lo que tenemos que dar? Lo que hemos recibido. Amén, amén, amén. Y yo creo que el verdadero evangelio se caracteriza por dar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que yo creo que hay mucha gente que no han recibido, porque nadie puede dar lo que no tiene. Gloria. Creo que hay gente que están Oh, aparentando Dios. tener la Padre. verdad, pero no la tienen. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Por eso sea tu Pablo le nombre, dijo a Jesús. ellos: yo no he ido a vosotros con palabrería, yo no he ido a vosotros con palabras lisonjeras, yo he ido a vosotros con hechos y demostración Amén. del Espíritu y el poder del evangelio. Aleluya. Por eso lo que nosotros necesitamos hoy en día es la demostración de este evangelio. Que la gente llegue porque sabe que hay gente que vive en lo que hablan, que sabe que hay gente que predican lo que han vivido. Gloria. Y por eso hago un llamado a todo el que ministre en el altar, a través de una plataforma, a través de cualquier aleluya, canal digital. Escuche esto con atención. Tú y yo hemos sido llamados a predicar el verdadero evangelio. Aleluya. Tú y yo no hemos sido llamados a entretener a la gente ni a Santo. ofender a la gente. Tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio a de la Dios. cruz. Aleluya. Gloria a Dios. El evangelio de la cruz tiene muchos caracteres. Primero, restaura. Amén. Segundo, levanta. Gloria a Wow. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y creo que todos factores son los que más vemos en nuestra sociedad. Gente que necesitan ser levantados. Bendito el Y Padre. gente que necesitan ser restaurados. Amén. Lo sabemos porque lo vemos.
y porque hemos vivido, porque antes tú y yo también estuvimos allí. Espíritu de Dios. Oh, gloria a tu nombre. Yo no creo en un evangelio que acusa a alguien que estuvo en una tarima y ahora está en el suelo. Oh, gloria. Yo creo en un evangelio que ve la condición del que está. Por eso el apóstol Pablo le dijo a un grupito que decían, no, porque ya esos no son cristianos, porque antes predicaban, porque antes eran de Dios, porque antes tenían unción, porque antes tenían la mayor revelación, pero ya ellos no son de Dios. Y Pablo le dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo le dijo a Timoteo, cuando tú vayas a orar o a aconsejar a alguien, primero tú asegúrate de estar, de hacerlo con sabiduría y misericordia, para que tú mismo no seas atraído por el diablo. O sea que cuando nosotros predicamos un evangelio sin misericordia, estamos en peligro de ser atraídos. Sí. Porque con el dedo que acusamos hoy, mañana con podemos ser acusados. Pero te voy a decir algo: el verdadero evangelio es aquel evangelio que tiene una mano extendida para levantar, para que cuando tú caigas también encuentres la mano para que te levante. Amén. Por eso hemos venido en contra de todo evangelio de migratorio. Por eso hemos venido en contra de todo evangelio que señala. Por eso hemos venido en contra de todo evangelio que acusa. Por eso hemos venido en contra de todo evangelio que se ha querido ministrar para identificar. El evangelio no es lo que muchos dicen. El evangelio es lo que la Biblia dice que es. Padre. Y Cristo dijo, escucha esto con atención: el evangelio no tiene de qué avergonzarse, como lo dice Pablo. El hecho es que hay mucha gente, muchos sinvergüenza que usan el evangelio. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio no tiene de qué avergonzarse. Amén. Por tanto, nosotros no nos avergonzamos. Amén. Porque hemos sabido lo que hemos recibido. Poder el que recibió Dios. El evangelio recibió poder de Dios. Aleluya. Pero poder ¿para qué? Poder para demigrar, no. Poder para dañar, poder para criticar, poder para quitar a alguien, para ponerme yo. No, hemos recibido poder para restaurar. Amén. Poder para levantar. Amén. Aleluya. Qué bueno cuando nosotros podemos ver una gente que decía, a ese se lo quité yo al diablo. Gloria estaba a punto de quitarse la vida. Aleluya. Estaba a punto de cometer un hecho. Vive pero Jesús. Mira, vine con una palabra. El Espíritu me dio una palabra y prediqué el verdadero evangelio. Amén. Y yo creo que nosotros no estamos falta de más evangelistas. Aleluya. No estamos falta de más pastores. Lo que estamos falta de personas que tengan compromiso con el verdadero evangelio. Amén. Y la palabra de Dios. Amén. Yo lo que creo que hay gente que están improvisando mucho. Yo lo que creo que hay gente que están inventando mucho. El evangelio no es invento. El evangelio es la verdad Dios de Cristo mío. En la cruz. Y por tanto, este evangelio no tiene improvisación. Así lo que está ahí, lo que Cristo hizo en la cruz no era a ver si le salía bien. Lo que Cristo hizo en la cruz fue una decisión propia. Por eso el evangelio no es improvisación. Bueno. El evangelio es decisión propia de Jesús. Morir en la cruz para hoy restaurar la humanidad. Santo. Por eso cuando le preguntaron al Bautista, mira, ¿y quién es Jesús? Él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el que quita el pecado de Israel, no es el que quita el pecado de Samaria, no es el que quita el pecado de Roma, no es el que quita el pecado de España, es el que quita el pecado del occidente, del oriente. Amén. Y de los 5 continentes. Él es Jesús. Aleluya. Él es Jesús. Ay, su nombre es Jesús. Dios y el evangelio eterno que él predicó en la cruz, ese evangelio sigue vigente como si fuera hoy. Más de 2000 años mencionando la palabra evangelio. Y hoy en día tiene el mismo poder que cuando, aleluya, cuando Cristo se levantó de aquella tumba. Por eso yo quiero decir en esta hora, nosotros hemos aprendido que el verdadero evangelio es un evangelio de restauración. Amén. El verdadero evangelio es un evangelio de demostración de poder y autoridad. Gloria. Y por eso, alabado el nombre del Señor, un llamado. Escucha, la Biblia dice a las 7 iglesias que le dijo, dile al ángel de la iglesia que escuche este mensaje claro, que abran sus oídos a lo que el Espíritu dice. Y hoy las iglesias, en representación, aquellas 7 iglesias de Asia Menor, hoy nosotros somos la representación de ellos. Y permíteme decirte que hoy él debe escuchar la iglesia lo que el Espíritu le está diciendo. Amén. La iglesia debe limpiar los altares. Dios me ministra y me decía, Dios aprovechó esta pandemia para limpiar muchos altares. Así es. Muchos evangelios que no es el evangelio de la Biblia. Sí. Ahora hay gente que se han comprometido con ser los defensores de la santidad de Dios. Alma alaba el que vive. Aleluya. Donde la Biblia dice que el que guiará al hombre a toda justicia y a toda verdad es el Espíritu de Dios. Amén. Un verdadero evangelio no es el que hostiga a la gente a vivir de una forma. Un verdadero evangelio es el que le enseña a la gente que busque el Espíritu, porque el Espíritu es que te va a enseñar cómo tú tienes que vivir. Amén, amén. Porque la iglesia no es suya ni mía, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y por tanto el verdadero evangelio
El que enseña el verdadero evangelio, él enseña a la gente, tú tienes que tener una relación con Dios. Amén. Enseña que tú tienes que tener una intimidad con el Gloria. Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu te va a enseñar. Santo. Yo te puedo discipular, pero quien te va a guiar es el Espíritu. Amén. Quien te va a convencer es el Espíritu. Vive Jesús. Yo te puedo ministrar una palabra, pero quien te va a hacer saber si esa palabra es cierta es el Espíritu. Por tanto, yo creo que el verdadero evangelio es enseñar a la gente, aparte de que llegaste aquí y te convertiste de tu pecado, tú tienes que tener una comunión con el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Amén. No te voy a poner una imposición de cómo debes vivir. Te voy a decir que busque al Espíritu, porque el Espíritu te va a enseñar cómo vivir. Amén. Oh, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Y este verdadero evangelio, Marcados. este verdadero evangelio que el apóstol Pablo predicó, se sintió comprometido y dijo: si en Roma hay cristianos, a Roma yo tengo que ir a predicar el Aleluya. verdadero evangelio. Santo. ¿Por qué? Porque sabía Pablo que ya desde el tiempo que se vivía se habían movido muchas personas predicando un falso evangelio. Así es. Si usted se va a la Biblia, usted va a descubrir que, por ejemplo, la Biblia habla en el capítulo 7 de Hechos de la elección de unos diáconos. Así es. Usted va a encontrar un grupo que se destacó más que otro. Por ejemplo, el diácono Nicolás fue muy destacado. Pero aconteció algo, y es que este grupo de nicolaístas, los que seguían a Nicolás, se desviaron de la verdad. Amén. Comenzaron a predicar otro evangelio. Y por eso tú ves que Cristo le dice a una de la iglesia que aborrezco de ti, que tiene ahí las obras de los nicolaístas. Sí. Tú sabes que está mal. Amén. Tú sabes que ese no es el verdadero evangelio, pero aún así tú consistes en mantenerlo. ¿Y qué era lo que enseñaban los nicolaístas? Que Jesús fue un profeta más. La teoría de muchos. La teoría de muchos. Fue un profeta más que vino sobre la tierra, pero no merece ser llamado hijo de Dios. Oh Dios. Oh, gloria a Oh su nombre. Dios. El título de hijo de Dios de Cristo no se lo dan los nicolaístas, no se lo dan los evangélicos, Ay, ni los Padre católicos, amado. ni los testigos de Jehová. Óyeme, el título de hijo de Dios, Oh, gloria. aleluya, se lo da Amén. Jesús, las evidencias. Gloria a Dios. Las evidencias de que Él es el hijo de Dios. Aleluya. Y los que hemos tenido un encuentro personal con Él sabemos, Gloria a sin lugar a duda, que Él es el hijo de Dios. Amén. Jesús, Aleluya. el Yeshua HaMashiach, Ey, ay. Él es el hijo Gloria de a Dios. Y por eso Jesús llama al apóstol Pablo. Y Pablo dice: yo conocí a un hombre. En la carne no Ay, lo santo. sé. En el espíritu tampoco. Yo solamente sé que ese hombre subió al tercer cielo y vio allí cosas Santo. que si se la describiera quizá no había forma de explicarla. Santo. Pero sé que la vi. Y fue llamado y comisionado para defender este santo evangelio. Gloria a Dios. Y yo sé que todavía hay hombres, yo sé que todavía hay mujeres Amén. Amén. que están dispuestos Vive Jesús. a ir en contra de la corriente. Amén. En Amén. contra de todo ese evangelio Sí, que se Señor. está predicando, que no edifica. Sí. En contra de ese evangelio que no levanta. Aleluya. En contra de ese evangelio que no extiende la mano. Gloria. En contra de un evangelio socialista. Santo. En contra de ese tipo de evangelio capitalista. Santo. En contra de ese evangelio que usa a la gente, pero que no Dios. tiene misericordia por la gente. Santo. Yo sé que hay un grupo de gente que todavía está pendiente al verdadero evangelio de la cruz. Amén. La necesidad. Y como le dijo el apóstol a los colosenses: cuidado por ahí que andan un grupito que cuyo Dios es su vientre, Santo. pero que no le interese en más mínimo la cruz de Cristo. Yo sé que hay gente que le interesa la cruz. Yo sé que hay Aleluya. gente que está interesado en la Alabado verdad del Dios. evangelio. Y yo sé que hay gente que van a Gloria a escuchar esta Jesús. palabra. Y yo sé que hay gente que van a repetir esta palabra. Vive. Y yo sé que hay gente que van a compartir esta palabra. Porque hay gente que le duele ver cuando muchas personas, en vez de predicarle el verdadero evangelio que está en la cruz, usan los medios para atropellar a los demás. Oh, Dios. El verdadero evangelio, recuerda, es un evangelio de restauración. Es un evangelio que levanta. Es un evangelio que restaura. Es un evangelio que trae paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Cristo dijo: yo no digo que no va a haber tormenta. Ahora yo le aseguro que le daré una paz diferente a como el mundo la da. La paz del mundo es ausencia de problemas, pero la paz de Cristo es tener paz en medio del problema. Amén, amén. Por eso el verdadero Vive evangelio Jesús. indica que donde tú estás yo estuve, y por tanto voy a darte la mano como un día a mí se me dio. Amén. Por eso bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, a Espíritu todo el de que ha Dios. escuchado esta palabra. Amén.
para que el Dios del cielo, el Sobre Espíritu Santo, Santo de Dios. sople sobre todas las Sí, vidas. Señor. Ministre sobre toda la vida. Sí, Dios Ministre sobre amado. todos aquellos que tienen una plataforma, sobre todo aquellos Sople, que Espíritu tienen un de canal, Dios. sobre todo aquellos, Señor, que ministran desde un altar Dios del Sople, cielo, Espíritu de Dios. para que sea distribuido a los corazones, a las Alabanza, vidas, alabanza, el alabanza. verdadero evangelio, Ministro el evangelio Dios. de la cruz, el Marca. evangelio que hizo Cristo, Para dar el por evangelio de las gracia, conmiseraciones, la misericordia el que evangelio tú nos de has ponerse en dado a el lugar nosotros. de los demás, el evangelio de Tú eres santo, entender Dios. la condición, la situación por lo que está pasando los demás. Sopla, Dios. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Aleluya. Jesucristo, que bendiga de una manera Ministra, especial, Dios, que impacta. ministre de una manera especial, Señor, a los que ministran, a los que Gloria predican, a a los que Dios. llevan. Ministra, Señor, algunas Dios. personas que no te ha conocido, Aleluya. hoy queremos decirles que también en ti hay Glorifica tu esperanza, nombre, Espíritu que en de ti, Dios, Señor, glorifica a Jesús. aleluya, no importa la condición que tú estés viviendo, Glorifica a tu Cristo Hijo, Padre. puede cambiarla porque cambió la mía, Amén. cambió la de Toribio y Amén, cambió, amén, amén. aleluya, la de muchas personas. Gloria a tu Por nombre, eso podemos papá. decirte que Cristo cambia, Aleluya. que el verdadero evangelio cambia, Amén. que el verdadero evangelio levanta, que el verdadero Amén. evangelio restaura, Aleluya. que el verdadero evangelio te da libertad, no te ata. En el nombre Por de eso Jesús. en el nombre de Aleluya. Jesús, oro Hay ahora, libertad Señor, en para el que nombre de toda Jesús. cadena que está impidiendo Hay libertad que el verdadero en evangelio el sea nombre de ministrado Jesucristo. sea rota en el Aleluya. nombre del Yeshua HaMashiach. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias Amén. por esta oportunidad. Gloria a Dios por este tiempo vivido. Amén, amén. Extraordinario, pastor. Nos gozamos extraordinariamente. La gloria es de Dios. Es algo que revoluciona nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas en este tiempo, en este siglo, porque ciertamente hay demasiada filosofía, demasiados pensamientos, demasiada corriente, demasiadas denominaciones, y hemos sacado a Cristo, pero Él sigue rugiendo como león. Amén. Y yo soy de lo que digo, viene reforma en este siglo XXI, pastor. es. Así como Cristo y el Espíritu de Dios tuvo que reformar la iglesia en los siglos XV, XVI, quitar ese imperialismo, ese dominio, así como Cristo fue un problema para el dominio fariseo en su tiempo, así viene reforma del Espíritu de Dios en este tiempo en base a la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios la hemos sacado. Yo creo que Dios va a restaurar mucho pueblo, yo creo que Dios va a levantar mucho pueblo, y vengo meditando fuertemente en esto. Este es el tiempo de las ex prostitutas, este es el tiempo de los ex drogadistas, Amén. este es el tiempo de los ex delincuentes, Amén. aquello que aún la iglesia menosprecia. Amén. A eso va Dios a levantar con poder y gloria, porque los publicanos y la prostituta, le dijo Cristo a los fariseos, van delante de ustedes en el reino de los cielos. Así Hace es. falta palabra de Dios, y yo creo que esta palabra ha sido de bendición, y algo está ocurriendo. Le damos la gloria a Dios, le damos la gloria a Dios por usted, pastor. Como le dije al principio, esta es la primera vez. Esta es la primera vez de otras ocasiones que Dios nos permitirá compartir con usted. Amén. Le damos la gloria a Dios. Sabemos que usted tiene con qué compartir con nosotros, sea un tema, un debate, sé que será de bendición. Así que Dios te bendiga de una manera especial. A ti que te ha quedado hasta este momento, te invitamos a compartir esta palabra, a suscribirte a CDR, Cápsula de Restauración, y a esperar otra palabra el próximo martes en Buenas Noticias al Aire. Dios te bendiga de una manera especial, y que lo que se ha dado hoy impacte tu vida y transforme, oh Dios, transforme tu corazón en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.